31 vamos a pasar a la siguiente mesa, que son aspectos de mejora en contextos de relación educativa, terapéutica y social. Como podéis ver todos y todas, yo me llamo Juan Carlos Romero, aunque en el ámbito profesional, bueno, pues casi todo el mundo me conoce como JC. Tengo el placer de coincidir en esta mesa, pues como esto iba a ser inicialmente en febrero una presentación del ADP en Guipúzcoa, pues con compañeros y compañeras guipuzcoanos, con dos de ellos con muchísima relación, rozamos mucho y hemos coincidido mucho en el pasado y en el presente y seguramente seguiremos coincidiendo en el futuro. Con otro no tanto, aunque también hemos rozado en alguna ocasión. Voy a pasar a presentároslos. Voy a empezar primero por Edurne González. Edurne es una apreciadísima y queridísima compañera en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Queridísima, pues porque compartimos filosofía, valores, muchas ideas, no siempre las mismas opiniones, pero por lo menos los criterios en nuestras cabezas son muy coincidentes casi siempre. Ella es licenciada en psicología y diplomada en trabajo social. Es doctora en ciencias sociales. Es también personal docente e investigador en el Departamento de Políticas Sociales de la Universidad de Deusto, en el campus de Donosti. Y además es, y por eso rozamos constantemente, es directora pedagógica en el Servicio de Acogimiento Residencial de la Diputación Foral de Guipúzcoa con menores, de una entidad que gestiona dos recursos, la Fundación Larracho. Kaixo, eguerdion, Edurne. Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la presentación, JC. El reconocimiento y el cariño es mutuo y bueno, gracias a todos los que nos escucháis y especialmente a la ADP por invitarme a participar con vosotros. Continúo con Gaiska. Gaiska es una persona, bueno, tú Gaiska eres persona y personaje, porque llevas tantos años en Guipúzcoa, en tantas cosas, en tantas entidades, incluso en algún momento como cargo político, que hay pocas personas en el mundo guipuzcoano que se dedique a esto que no te conozca, ¿no? Gaiska es educador social y psicopedagogo. Ha estado trabajando 17 años en un montón de cosas y en un montón de entidades, en acogimiento residencial, en infancia, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, y ahora se ha independizado, ha montado una consultora que se dedica a hacer supervisión y formación de profesionales y también todo lo que tiene que ver con consultoría del tercer sector. Eguerdion, Gorka. Perdón, Gaiska. Lasai. Eguerdion, y bueno, eskerrik asko por permitirme participar, ¿no? en esta ponencia que tenía que haber sido en marzo. Y nada, encantadísimo. Muy agradecido. Eskerrik asko. Y por último, Aitor Ávila, que es educador social, licenciado en psicopedagogía. Actualmente trabaja como educador social, lo voy a mirar porque en un servicio de apoyo al programa de atención de la infancia y la adolescencia de los servicios sociales de base de Rentería, en una entidad además que tiene en el ámbito del País Vasco, tiene una presencia muy importante en muchos sectores, en todos los territorios, como es Aguinchari, pero además también es vocal de la Junta del Gobierno del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco. Eguerdion, Aitor. Bueno, eskerrik asko por la invitación de ADP también y bueno, hacerla extensible al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales y bueno, disfrutar un poco de esta mesa compartiendo entre todas y todos. Vale, perfecto. Para todos los que nos están oyendo, solamente explicarles que un poquito como hemos diseñado y hemos pensado esta mesa, a diferencia de las anteriores, no más
más expositivas, más con PowerPoint, por la temática la temática que tenía, pues a mí me había parecido más interesante plantearla como si fuese, como una charla entre profesionales que ya tienen una larga trayectoria en este mundillo y ver desde ahí, desde ese intercambio de opiniones, intercambio de ideas, pues estos aspectos de mejora que podemos intentar plantear en nuestro desempeño profesional, ¿no? Sí que para empezar, aunque os he presentado muy someramente, claro, es que esto como estaba pensado para ser una presentación en Guipúzcoa, que os conocía todo el mundo, pues yo creo que para que la gente se haga una idea, todo lo que expongáis o lo que opinéis, de dónde puede venir, porque se os conoce, pero claro, es que al ser a través de redes sociales, de Internet, claro, es que hay un montón de gente que es de todo el Estado español que no os conoce tanto. Me consta que también hay personas de América Latina viendo esto. Entonces sí que me gustaría que para que puedan entender mejor un poquito lo que podamos hablar, lo que podáis opinar, eh, expongáis al resto de gente que está participando vuestra trayectoria profesional un poquito más, con más detalle, ¿no? Para que puedan entender también, como digo, desde dónde podéis aportar lo que aportéis. Y si queréis, voy a empezar siempre, Gaizka, Aitor, por vosotros. Voy a dejar a Edurne para el final. No por nada, me fastidia, porque hay un desajuste de género muy importante en esta mesa, ¿no? Pero es que Edurne, ella tiene cierto miedo, creo que esto Edurne lo puedo decir, tiene cierto miedo, le da cierto reparo exponerse, ¿no? Y me ha pedido, por favor, yo siempre la última. Entonces, desde el cariño que la tengo, sus deseos son órdenes para mí. Entonces, no sé, empezamos por No te voy Gaizka. a contar ningún secreto ya, JC, nunca más. Olvídate. Pero gracias a todos. Sí, prefiero Gaizka, gente. cuando quieras. Pues un poco aparte de lo que ha comentado JC, he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a trabajar con la infancia en recursos de protección. Sí que tuve una experiencia profesional, como decía JC, como cargo político, como asesor del diputado hace 2 legislaturas. Y bueno, es verdad que el aprendizaje fue mayúsculo porque ves el toro desde el otro lado de la barrera, ¿sí? Acostumbrado a lidiar, pues como nos pasa a todos y a todas, ¿no? Pues con la administración y esto por qué y esta dificultad, joder, si se podría solventar de esta manera. Bueno, te das cuenta que en el otro lado también existen jerarquías, legislación que no ponen fácil, ¿no? El poder trabajar de una manera más unificada. A nivel formativo, una vez que yo terminé psicopedagogía, tuve el interés de dedicarme más a los equipos y a la gestión de los mal llamados recursos humanos, ¿no? Entendía que era una carencia que en nuestro sector, pues poco por cómo se han desarrollado los acontecimientos, faltaba. Creo que la mayor parte de las direcciones, gerencias, han ido desempeñando personas que éramos del sector, educadores o psicólogos o trabajadores sociales, que en un momento determinado, bueno, pues tenían ciertas, ¿no?, cualidades de liderazgo y de organización, pero sí que entendía que había una necesidad de profesionalizar también esa parte de gestión, ¿no?, tanto de equipos como a nivel de contractuales. Y bueno, pues empecé un poco tirando por los recursos humanos y viendo qué cosas podrían ser aplicables o podrían ser adaptables a nuestro sector desde sectores más, con mucha más tradición, pues industriales o tecnológicos. Y a partir de ahí, bueno, pues entré también en temas de coaching individuales, de equipo. Y la última formación que me ha resultado muy interesante es el tema de la indagación apreciativa, ¿no? Es decir, cómo generar espacios que realmente nos lleven a otro nivel. A partir de ahí, pues bueno, pues como contaba JC, nos juntamos un grupo de personas pues con toda la humildad del mundo, intentando aportar un granito de arena y a todo esto que es nuestra
bueno, no sé si es nuestra vida o parte o gran parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, lo que desarrollamos sobre todo son formaciones, procesos de supervisión de acompañamiento de equipos y luego también muchas actividades de team building, ¿no? Es decir, entendemos que hay una transferencia importante a realizar entre dinámicas más, digamos, lúdicas hacia el trabajo en el día a día. Poco más. Sí me gustaría añadir un agradecimiento y supongo que, como comentaba Gorka, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? Que estamos varios por aquí. A mí sí me gustaría agradecer a esos dinosaurios y dinosaurias que ya no están con nosotros, que por diversos motivos y muchas veces pues por un queme han dejado de trabajar con esto, ¿sí? Y creo que si estamos en este punto y hemos avanzado en años, es gracias también a esa gente que ya igual no está tanto, ¿no? Entre nosotros. Yo, bueno, ya un inciso, no soy licenciado en psicopedagogía, soy licenciado en pedagogía solo. La psico sobra. Bueno, hablando de Gaizka, de la trayectoria de 17 años, bueno, yo creo que sumo unos poquitos más. Llevo 22 años en todo el lío de la educación social. En este momento trabajo como educador familiar en servicios sociales de base de Rentería. Y mi trayectoria, pues bueno, por matizar un poco, ha girado sobre todo en torno a la infancia y adolescencia, ya sea desde la atención de servicios sociales de base en programas de educación de calle y educación familiar, como en servicios sociales especializados en el sistema de acogimiento residencial. Hace muchos años, muchos años, cuando no había ni primeras fases ni segundas, durante 5 años en un piso del Nuevo Futuro, en Amara, del que luego fui responsable también. Y en una última fase también he trabajado en el sistema de acogimiento residencial en Irisasi durante casi 2 años. Mi contacto, aparte de infancia y adolescencia, sí que es verdad que mi trayectoria también ha girado con adultos en exclusión y ahí es donde he tenido un encuentro con Gaizka en algunos foros, con todo el plan El Carequín, que yo creo que fue un proceso súper interesante y la verdad que yo muy agradecido. Fue un foro en el que aprendimos mucho en la construcción de la herramienta de la evaluación de exclusión y compartiendo con otras entidades. Parece que son foros muy ricos y que, bueno, entre Gaizka yo creo que Ander también pues promocionaron y con Pachi Leturia y demás, muy interesantes. Y bueno, he trabajado en otros ámbitos también, pero principalmente infancia y adolescencia. Sí es verdad que he tenido programas relacionados con vivienda y empleo y alguno más. He tenido un paso efímero por la Universidad de Deusto porque estuve dando clases de 2 asignaturas, o sea, de una asignatura durante 2 años de la diplomatura de educación social. Y bueno, he colaborado muchas veces con Deusto y con la UPV en formaciones. En la intervención de Gaizka me gusta lo que dice él, resaltar la necesidad de quien acompaña a los que acompañamos. Y bueno, a mí también me ha tocado coordinar equipos y acompañarlos en el proceso y creo que es una labor muy necesaria que creo que hay que reclamar a la administración porque muchas veces son servicios que no se tienen en cuenta, ¿no? Y creo que nos tenemos que cuidar mucho nosotros para poder estar preparados para cuidar a la demás gente. Y nada, en esta mesa sí es cierto que estoy como miembro del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales. Soy una persona que ha estado siempre vinculada a movimientos asociativos, ya sea del tercer sector, de la Asociación de Educadores y Educadoras Sociales Juan Luis Isaberri y en esta última parte, en la primera parte del colegio estuve en junta y ahora, pues bueno, el regreso de los dinosaurios también. Porque ya cuando te ves en esta mesa y dices 20 y pico años, dices, joder, es que me estoy haciendo mayor ya. O sea, te ves joven, pero ya no es tanto. Y nada, con eso creo que más que sufi. Gracias, editor. Edurne. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, yo, bueno, mi recorrido profesional empieza en acogimiento residencial hace 18 años, ámbito en el que sigo todavía. Estudié de trabajo social y bueno, después de tener
varios trabajos de esos que no tienen nada que ver con lo que hacemos ahora, de los que también aprendí mucho, he de decir, sobre todo a valorar llegar a un lugar donde estoy a gusto y bueno, estoy feliz con lo que hago, algo que creo que es muy importante tener en cuenta cuando trabajamos con el sufrimiento humano, ¿no? Poder seguir disfrutando de lo que hacemos. Yo llegué a un lugar donde empecé a disfrutar mucho de lo que hacía hace 18 años, en un centro de acogimiento residencial de la entidad Fundación Larracho. Empecé a trabajar de noche. Estuve 5 años trabajando de noche, lo menciono porque para mí fue la base del conocimiento, esas experiencias durante la noche, cuando las cosas eran diferentes, el sistema era diferente, no había primera fase, segunda fase. Yo trabajaba en pijama y en zapatillas de casa y eso seguramente dio cierta particularidad a esos primeros años, esos aprendizajes que os decía, ¿no? Y lo rescato mucho porque lo guardo con mucho cariño, no solo por el tiempo en el que fue, sino también por todo lo que aprendí. Aprendí también de personas que seguramente ahora estarían un poco extrañadas de que estos foros existan y que llamemos especialización y que nos pongamos así como muy técnicos, porque venían de otros modelos, de un modelo más familiar, de hacer de otra manera, pero aprendí mucho de ellos y de ellas. Ya no están, muchos de ellos ya no están, también rescatando lo que han dicho mis compañeros y lo quiero mencionar. Y a partir de ahí, ya desde los primeros meses en los que empecé a trabajar en el centro, pues me di cuenta que había que saber un montón de cosas de las que yo no sabía, más de las que yo no sabía. Entonces ya ahí me animé a estudiar la licenciatura en psicología. A la par que estudié psicología, era licenciatura, eran 5 años, pues fui cambiando, pues de la noche cambió todo el sistema. En el 2008 el sistema guipuzcoano cambia absolutamente. Yo ya dejé mis zapatillas y mi pijama en mi habitación, eso ya me lo quitaron, entonces empecé a trabajar en turno de día, más igual al estilo que trabajamos ahora y bueno, a la vez ya terminé la licenciatura en psicología y en el 2010, 7 años después, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar, a colaborar en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto aquí en San Sebastián. Ese año me tomé una excedencia, hice un máster en intervención familiar, que luego me posibilitó iniciar el proceso hacia la tesis doctoral. Entonces, bueno, ya a partir del 2011 yo regresé a mi puesto de educadora, tutora en Fundación Larracho y compaginaba con mi labor docente en la universidad. Y 4 años más tarde, en el 2015, dejé la tutorización de casos y asumí la responsabilidad de piso de uno de los centros. Y en el 2017, bueno, en el 2017 ya terminé la tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanas, una tesis que también, bueno, como no podía ser de otra manera, está basada en las vivencias y las experiencias que los adolescentes que yo conocí durante los años anteriores en el centro han tenido dentro de nuestro propio recurso, ¿no? Es una tesis basada en historias de vida, en experiencias de los adolescentes, de los que yo he conocido, Y bueno, en el 2017 ya terminé por fin. Para los que estén escuchándome que se hayan hecho tesis doctoral saben de lo que les estoy hablando. Y asumí ya la dirección pedagógica de los 2 centros. Somos una entidad muy pequeña, Fundación Larracho es una entidad muy pequeña, lleva muchos años trabajando en el ámbito de la protección infantil en Guipúzcoa, pero es tamaño, somos 2 centros y bueno, pues desde entonces soy la directora pedagógica de los 2 centros. Sí, me dicen, Edurne, una superviviente doctora. Sí, una superviviente doctora soy. Y bueno, y actualmente sigo haciendo lo mismo. Asumo la dirección y luego pues doy clase en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto, lo cual me posibilita algo que para mí es muy, muy importante y que lo vivo con mucha responsabilidad, ¿no? Que es acompañar a las personas que deciden dedicarse a las labores de acompañamiento en contextos en los que vemos habitualmente personas que sufren y que lo pasan mal, acompañar en las primeras conexiones con este mundo, ¿no? Que son los estudiantes. Y bueno, yo eso lo vivo con mucha responsabilidad porque me parece que son los primeros inputs que reciben
desde el conocimiento, pero también desde la experiencia, ¿no?, que le podemos ofrecer el profesorado. Es muy bonito, yo creo, que acompañar a los que van a acompañar desde el principio, aunque esto es un camino que creo que nunca termina, ¿no? Me salía, cuando preparaba las notas para esta presentación, me salía constantemente lo de la formación continua, lo del reciclaje, ¿no? Yo tengo la suerte de acompañar desde los primeros años, desde mi labor docente y bueno, pues eso es lo que hago, ya. Vale, yo creo que os habéis explayado y creo que ya todo el mundo os conoce. Solamente recordaros una cosa, que es cierto que os estaba pensando en el ámbito guipuzcoano, pero estáis hablando en guipuzcoano para gente que no es de Guipúzcoa. Cuando habláis de primera fase, de segunda fase, la gente que nos está escuchando no lo entiende. O sea que procurad entender que vamos a hablar en castellano, no en guipuzcoano, ¿vale? Bueno, pues para no demorar mucho más esto, desde la experiencia que tenéis pensando en estos aspectos de mejora, ¿no? Yo creo que sí que sería interesante que echásemos un vistazo desde toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué dificultades habéis encontrado vosotros y vosotras en la labor que queríais llevar a cabo, en la labor que creíais que teníais que realizar en todo este tiempo, ¿no? Y me da igual, podéis empezar como queráis. Le doy. Yo mismo. Bueno, yo creo que dificultades muchas y bueno, los tres profesionales que estamos en la mesa llevamos una trayectoria importante ya. Creo que las cosas han cambiado muchísimo de cuando iniciamos, no solo en el sistema de acogimiento residencial, que parece que tenemos más representatividad aquí, pero creo que en todos los sitios, tanto en servicios sociales de base como en otras áreas como juventud, empleo, etcétera. Sí es verdad que las dificultades que hemos ido teniendo, seguramente las compartamos, nos han ido haciendo creciendo y construyendo profesión, porque cuando empezamos yo creo que ambos, bueno, el sistema de acogimiento residencial, Guipuchi, o luego nos hacíamos turnos de 48 horas solos con 10 chavales. O sea, la cosa ha cambiado bastante, sin márgenes de edad y con chavales de 18 hasta 6 años. Quiero decir que todo eso que era como una jungla, ahora lo ves, ¿no?, desde la distancia, en ese momento era lo normal y también nos dio ciertas herramientas para aprender, ¿no?, a darle un empaque familiar también a los centros. Entonces, sí creo que las dificultades, luego hablaremos, nos hacen construir aprendizajes y eso nos marca metas para ir construyendo caminos, ¿no? Yo lo que he intentado es hacer un ejercicio de síntesis y no chupar mucho tiempo, ni mucha cámara. Y igual son cosas muy generales que igual luego, si se puede, incidiremos, pero bueno, no ir a la casuística concreta. Yo lo que sí que me he ido encontrando, por ejemplo, una cuestión era, desde el pasado, las cosas han ido evolucionando. Una de las dificultades era la indefinición de marcos teóricos y metodológicos de trabajo. Es decir, entrábamos a los trabajos y no sabíamos muy bien qué, ni para qué, ni cómo teníamos que hacer las cosas. Y muchas veces no se sabía muy bien cuál era el encargo. Igual en pisos de acogida sí es, porque tiene que ver con cubrir más necesidades básicas y demás, ¿no? Pero toda esa perspectiva más comunitaria de integración o de coordinación dentro del entramado institucional era complicada. Entonces, una de las cosas que yo he echado en falta en ocasiones es la construcción de marcos metodológicos y teóricos propios de la intervención socioeducativa. Un segundo aspecto tiene que ver mucho con lo que Gaiska ha dicho, que es a lo que se dedica ahora, y es la necesidad inminente de tener personas profesionales que sepan de lo que tú estás trabajando, que te acompañen en el proceso de desarrollo de tu intervención. Y esto tiene que ver mucho con la soledad que vivimos los educadores y educadoras sociales en momentos concretos, en los que nos encontramos con niños, niñas, adolescentes, familias, adultos, solos y no sabiendo muy bien a veces cómo articular. La posibilidad de tener un marco metodológico y alguien que te acompañe y te dé una visión externa de cómo construir eso, herramientas de diseño, de planificación, etcétera, yo creo que ha sido una necesidad que se va cubriendo, pero todavía no tiene el reconocimiento concreto. Yo sí es verdad que también decirlo aquí, porque
es importante. Tuve la suerte en mi momento que, bueno, tanto Juncal Martínez en un futuro como Jesús Utaño en todos los procesos de programas de educación de calle, son personas que siempre nos han acompañado y de las cuales hemos aprendido mucho y he podido disfrutar de ese servicio. Pero es cierto que en otros lugares que he estado no ha sido así, ha sido un poco búscate la vida, ¿no? Otra dificultad, JC, córtame porque yo no controlo mucho los tiempos, para que todos podamos hablar. Es la dificultad de comprender el entramado institucional cuando llegamos. O sea, esto es una madeja en la que nos vemos en un espacio muy pequeño y las personas se mueven por los sistemas. Muchas veces no sabemos cómo conectar los procesos que están haciendo en diferentes sentidos. Entonces, esto genera una segmentación en las intervenciones que tú muchas veces no entiendes, porque pueden estar en procesos de acompañamiento desde salud mental y no tener por qué tener la misma visión desde ambos sentidos, incluso hacer un poco la guerra cada uno por nuestra cuenta. Yo creo que en eso tenemos que pulir procesos de definición de intervenciones mucho más integrales, en la que alguien lidere la intervención, evidentemente, pero que los demás también seamos acompañamiento en ella, porque si no, lo único que hacemos es distorsionar la intervención sobre las personas. Y bueno, al final se terminan adaptando ellas a nosotros, no nosotros a ellas. En un pasado, voy a nombrar muy rápido, la ausencia de marcos legislativos claros. Es decir, la educación social no estaba regulada en ningún sitio cuando comenzamos aquí a trabajar todos y era un poco, no sabíamos allí cómo aterrizábamos. Sí es verdad que eso ha avanzado, hay una ley de servicios sociales que recoge la figura del educador social junto con la de la trabajadora social como puerta de entrada, está el decreto de acogimiento residencial, hay ciertos aspectos legales que regulan esto, ¿no? La dificultad de trabajar en equipos multidisciplinares. Creo que en eso necesitamos procesos de asesoramiento muchas veces, porque nos encontramos con muchas figuras diferentes, profesionales, todos con la buenísima intención de ayudar a las personas, pero a veces nos solapamos y nos cubrimos y no tenemos las mismas perspectivas de intervención. Entonces, yo creo que en el tiempo hemos ido siendo muy generosos, sobre todo la gente que nos dedicamos a esto de la intervención social, profesiones como el trabajo social, la psicología, incluso de la educación, profesorado, etcétera, y hemos ido cediendo en nuestros esquemas mentales más cerrados, ¿no?, para intentar generar esos equipos multidisciplinares. Pero en un principio fue complicado, porque había pues, ciertos choques de trenes en ocasiones, ¿no? Muy importante me parece en el... Aitor, te pediría que vayas abreviando para poder dar palabra al resto. Vale, de acuerdo. Voy a decirlo rápido. La incorporación de la perspectiva comunitaria ha sido una labor que no se ha terminado de entender. La perspectiva comunitaria nos permite distribuir responsabilidades en la educación de los chavales y las chavalas, quiero decir, los casos no son de nadie, los chavales son de la sociedad y cada uno tenemos que coger la responsabilidad que nos toca. A veces intervenimos desde una intensidad muy individualizada y nos olvidamos que los niños y las niñas, adolescentes, familias viven en el mundo, entonces es necesario trabajar con la comunidad. Y dos cosas más voy a decir solo, ¿vale? No se suele tener en cuenta los tiempos para el diseño de planificaciones y proyectos de intervención como carga de trabajo en las intervenciones socioeducativas. Esto quiere decir, sí, somos una profesión evidentemente de carácter relacional y práctico, pero necesitamos hacer reflexiones y diseños de planificación y proyectos y a veces esa parte no llegamos a sujetarla en tiempos, no hay confianza en la administración, con lo cual terminamos de hacer mal nuestro trabajo. Y la última, y me callo, ha sido muy difícil convencer a la administración pública que los procesos educativos son procesos educativos a largo tiempo. Y esto requiere de perder mucho tiempo en un inicio con las personas para luego ganarlo. Y el perder lo digo en el mejor de los sentidos. De un día a otro, con una varita mágica no cambiamos las cosas. Nuestra principal herramienta de trabajo es la relación educativa. Y para eso necesitamos un tiempo en el que tenemos que dar vueltas con las personas para que lleguen a tirar esas barreras que ha dicho Gorka en la primera y esas dificultades que tienen en transmitir lo que realmente les pasa. Entonces,
creo que a veces se aceleran los procesos olvidándonos de que los ritmos los marcan las personas. Y me callo. Gaizka, recordaros que tenemos 35 minutitos para nuestra conversación, porque los 10 últimos minutos los dejaremos para el turno de preguntas. Suscribo absolutamente todas las que ha comentado Aitor, por intentar ser ágil e intentar englobarlo. Creo que la mayor dificultad que en mi caso he podido tener es el no saber a qué sistema perteneces. Trabajas en una entidad, trabajas en un recurso, trabajas con un equipo, pero ¿cuál es el sistema, ¿no? Evidentemente creo que hay una parte de responsabilidad personal de no informarnos, de no enterarnos. O sea, creo que tiene que ser algo mixto, ¿no? Pero también por un poco reconocer que en mi caso en ocasiones no he sido todo lo proactivo que debería haber sido. El sistema, ¿quién te da el marco, ¿no? El conocer los entramados que comentaba Aitor, de administración pública, de otras entidades, de otro tipo de servicios que en un momento determinado puedes recurrir, incluso para consultar una duda, ¿sí? Creo que nos ha tocado vivir un momento muy concreto que está en evolución y ha crecido muchísimo, tanto en nuestro caso, ¿no?, la red de acogimiento residencial como nuestra profesión. Esperamos, o yo espero al menos, que la gente que venga detrás se encuentre las cosas mejor que las que nos encontramos nosotros, ¿no? La otra dificultad es cómo se parcelan las responsabilidades y cómo se toman las decisiones a muchos niveles, ¿no? Al final, el hecho de no conocer a las personas uno a uno, ¿sí?, dificulta muchísimo el tema de la interlocución. Y ahí, y creo que en esto pues, todos hemos pecado en algún momento, y yo el primero, el tema de los egos, ¿no? El caso, ¿no? Y el caso es que este chaval, claro, ¿quién va a hablar mejor de este chaval si estoy conviviendo con él, ¿no? Pues como decía Edurne, lo de las zapatillas de casa y el pijama me ha traído recuerdos viejos, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que la mayor dificultad es esa, y son perogrulladas y creo que todos estaremos de acuerdo. Pero el concebir un sistema en el que todos tengamos nuestro espacio, todos tengamos nuestro hueco y nos sintamos reconocidos y representados, ¿no? Para mí es eso. Podríamos estar hablando aquí 3 días de esto. Evidentemente, el tema de la burocracia, en que en ocasiones las cosas no se pueden hacer. Tenemos directivas europeas que nos están marcando un ritmo al que nosotros todavía no estamos llegando, ¿no? Pero nos tendremos que adaptar. El decreto fue un gran paso. Creo que lo tenemos muy anticuado. Creo que el decreto aquel del 2008, después de 12 años, creo que hay cosas que hemos aprendido que podían, ¿no?, podían ajustarse mucho más a lo que necesitamos hoy en día. Un caso claro es el tema de los MENAs, ¿no? Ha evolucionado muchísimo desde antaño y creo que se le podía dar una vuelta. El tema de las diferentes administraciones también, ¿no? Cómo se coordina tanto educación como salud mental, como protección. Intentar darle ese empaque, ¿no? Para mí creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Y lo demás, el tema de la formación, pues bueno, pues es que vamos a tener que estar día sí día también intentando ver qué hacen otros, qué hacen otras que les funciona, aprender, formarnos. Esto es una carrera de fondo sobre todo para intentar ayudar a los chavales y a las chavalas. Perdonar que no sea muy, muy correcto con la utilización de la terminología de decreto, pero bueno, creo que estamos en confianza y se puede hablar así, que son el foco, ¿no?, de nuestro trabajo, y creo que es por lo que estamos, ¿no? Poquito más, demasiado general entiendo, pero también quiero dar espacio a Edurne que podamos compartir en otros puntos. Adelante, Edurne. Bueno, yo hay muchas cuestiones que había recogido también para compartir que han comentado tanto Aitor como Gaizka. Yo voy a intentar no repetirme y, bueno, tenía pensado aportar. La pregunta es qué dificultades me he encontrado yo en estos años, ¿no? Y algunas cosas me salen igual más desde mi propia experiencia personal. Yo lo primero que quería comentar es, para mí ha sido dificultoso, sobre todo al principio, las cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, ¿no? Cómo compaginar, cómo situarme yo
entre mi propia concepción, mi propia percepción de la intervención y de lo que entendía yo que habría que hacer en el marco de mi trabajo, cómo lo entendía la institución, la entidad que me había contratado, y cómo lo venía haciendo y cómo lo entendía en aquel momento o cómo lo entiendo ahora la administración pública que en realidad está detrás de todos nosotros, ¿no? Tanto de la entidad como de yo misma como trabajadora. Entonces, poder bailar con esas tres patas para mí ha sido una dificultad que seguramente sigue estando ahora, pero que, bueno, que con el paso de los años, con la experiencia formativa y la experiencia profesional y laboral, yo creo que he podido ir como resituando. Es verdad que las tres patas estamos en movimiento, ¿no? No es lo mismo la administración pública de hace 18 años, no es lo mismo la entidad, el servicio en el que yo trabajo hace 18 años, ni yo soy la misma como profesional que hace 18 años. Yo creo que aquí ha habido un claro tránsito de los tres, ¿no? Desde una administración pública en Guipúzcoa que creo, o yo vivía mucho más jerárquica, mucho más alejada de los servicios que realizábamos intervención directa. Una entidad, un servicio, voy a hablar del mío, que venía claramente de un modelo familiar y que ha tenido que hacer un tránsito hacia el modelo especializado, que por supuesto hemos tenido también que hacer los trabajadores, lo cual ha costado, creo, todavía estamos en ello. Y yo también personalmente y profesionalmente, pues como lo he dicho al principio, ¿no? Como una profesional que empezó seguramente con muchas ganas y una parte muy vocacionada, creo, pero que enseguida creo que percibí la necesidad de formarme y de no dejar nunca de hacerlo, ¿no? Y ideológicamente la manera de entender que yo personalmente tengo actualmente del recurso en el que trabajo, de lo que es el acogimiento residencial y de lo que nosotros como profesionales y nosotros como servicio tenemos que hacer para estos chavales, para estos adolescentes o estos niños y niñas, a mí personalmente se me ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Una dificultad específica que yo también quería resaltar, también lo habéis dicho, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo entender la parte que tenía la administración pública y la parte que hacíamos nosotros las entidades. Yo creo que es verdad que actualmente, o lo que yo percibo es que estamos en un sistema que trabaja para el sistema. En mi opinión, tenemos que ir transitando a un sistema que trabaje para dar respuesta a las necesidades de las personas a las que atendemos. Y yo desde este punto de vista, el otro día reflexionaba con, bueno, pues que seguramente tenga que ver con las diferentes posiciones que tenemos, ¿no? Posiblemente las personas responsables de la administración pública no tienen delante o tan directamente elementos que nosotros que estamos directamente en la intervención sí tenemos, ¿no? que es pues el trabajo con la inmediatez, con el sufrimiento de las personas, con las necesidades emergentes, con elementos que tienen que ver más con lo relacional, que a nosotros nos interpelan porque estamos directamente con estos chavales, estas familias, y que la administración pública, pues porque tiene otra función, no digo ni mejor ni peor, sino porque tiene otra, no la ve, ¿no? O no la percibe. Entonces, esto que puede ser una perogrullada y que igual el resto de las personas que nos están oyendo lo tienen como muy trillado, a mí personalmente es algo que me ha costado mucho entender y llegar como a conciliar, ¿no? Yo creo que en estas diferencias, en los elementos diferenciales que ocupamos en la administración y en el trabajo de atención directa, se generan muchas frustraciones y muchas dificultades. Y yo creo que es algo que todavía tenemos que como aprender a manejar o a corregir, creo yo, para llegar a otro tipo de entendimientos, ¿no? Y sobre todo en un tema que yo, JC me va a entender, ¿no? De lo que hablo habitualmente, que es la toma de decisiones, el marco de la toma de decisiones. En Guipúzcoa yo creo que venimos de una administración pública jerárquica, donde la toma de decisiones estaba claramente diferenciada. Creo que estamos en un tránsito, estamos como avanzando a ese nivel, pero creo que todavía nos queda como recorrido, ¿no?
Y eso lo vinculo también con los egos que comentaba antes Gaiska, ¿no? Todos tenemos egos profesionales, un pequeño narciso que hay que tener un poco a raya y que yo creo que también nos aparece mucho en estas cuestiones. Yo tengo la sensación que se me ha ido un poco el rollo, pero bueno, voy a intentar volver. Perfecto, Edurne. Luego, una dificultad que yo también he percibido y que sigo percibiendo es más dentro, es más o sea, la visión, o sea, cómo hacer para compartir una visión con las personas con las que trabajo, con mis compañeros, a los que aprecio realmente, a casi todos o a todos, que considero buenas personas y profesionales, bueno, con diferencias, todo lo que queráis, pero una importantísima dificultad para mí es generar como una visión compartida, ¿no? Y sobre todo, cómo hacer cuando, es que no sé si esto os pasa, supongo que os pasa, ¿no? Cuando tú ves pues que posiblemente la necesidad o la activación, lo que necesitamos activar en un caso para generar cambio, para llegar a los objetivos de intervención, va por un lado y el que está enfrente tuyo es que ve que va por otro, ¿no? Y yo no estoy hablando de diferencias en las características, en identificar cuál es la problemática, en un análisis de la demanda es esta, los objetivos son estos. No hablo tanto en eso porque mi dificultad no está tanto ahí, sino en cómo encaramos la intervención, en cómo hacer, ¿no? Pues yo creo que haciendo esto movemos esto otro en el chaval o la familia y el que tengo enfrente... Vamos a ir abreviando que nos Vale, alargamos. perdón. Para mí esa es una dificultad más interna. Y otra dificultad que no quiero dejar de mencionar es la pérdida de la interdisciplinariedad que hemos tenido en estos últimos años a raíz del decreto. Hablo de acogimiento residencial. Yo creo que eso es una importantísima dificultad. Creo que las aportaciones de las diferentes disciplinas son más enriquecedoras, aportan desde el conocimiento más específico sobre una realidad compartida, que es nuestro objeto de intervención. Para mí eso es una pérdida y una dificultad. Vale, simplemente y pasamos al otro punto para aclarar a todas las personas que no son del ámbito del País Vasco. Esto último que has dicho, Edurne, tiene que ver con que el decreto solo marca, y por favor, Aitor, te voy a pedir que no establezcamos conflicto en torno a esto. El decreto solo marca que pueden trabajar en este sector educadores sociales e integradores sociales, pero hay una demanda a nivel, por lo menos a nivel guipuzcoano, que tuviesen que ser también otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, etcétera. De todas formas, y antes de pasar al otro punto, yo sí que quiero, no lo habéis mencionado vosotros, pero yo sí que quiero mencionar, como esquema, dos dificultades que para mí por lo menos sí que me han dificultado muchísimo, ¿no? Muy marcado la tendencia en estos últimos años, porque no era en años anteriores, cuando esto no estaba tan profesionalizado. Hemos pasado de la época del conocimiento, todo lo que hacíamos estaba basado en el saber que cada uno de nosotros teníamos, a la era del protocolo. Toda la práctica profesional se dictamina en protocolo. Se ha perdido la responsabilidad individual. No todo remite a un protocolo, ¿no? Yo creo que eso, no sé si es una dificultad, pero yo lo vivo clarísimamente como una dificultad. Y luego muy relacionado también con lo que decía Aitor, la ausencia en todo lo que hacemos, y creo que nos dificulta como profesionales o en nuestro ámbito para reivindicarnos ante las instituciones, ante otros sistemas, ¿no? La falta de evaluación en los programas que establecíamos, ¿no? Todo lo que hacemos es educativo, no hay cualquier modelo que decimos, todo lo que decimos es educativo, pero aquí nadie investiga, nadie demuestra, nadie... Y yo creo que eso es algo que nos dificulta fuera de nuestro ámbito para reivindicarnos. Sin más. Sí que me gustaría, visto un poquito las dificultades, aunque también quería preguntaros, pues en este tiempo, por qué fortalezas teníamos, pero visto cómo nos enrollamos, pues no os voy a preguntar, y sí que me gustaría cuáles son los aspectos de mejora que veis, ¿no? Y
para que no nos divaguemos y no nos vayamos mucho por los cerros de Úbeda, que no creo que lo consiga, sí que lo quiero marcar como en apartados, ¿no? ¿Qué aspectos de mejora creéis que tendría que haber en el aspecto formativo, por ejemplo? En el aspecto formativo hablas. Bueno, yo creo, y trayendo esta reflexión un poco desde el colegio también, hay que hacer una reflexión en torno a la conexión entre profesionales o entidades del tercer sector, administración pública y universidad, en torno a la formación concretamente. Creo que nos toca la responsabilidad como profesionales de trasladar las necesidades formativas que pueden planteársenos en la atención a colectivos que pueden ir cambiando en los años, evidentemente, y el grado de educación social debe de tener cierta flexibilidad a adaptarse en esa. Esa es una. Otra tiene que ver con la presencia de profesionales dentro de la universidad. Creo que la formación académica está muy bien porque le da un cariz científico y es verdad que hay cosas que desde la propia praxis no tienen el calado que pueden tener desde un ámbito académico, pero hace falta que fluya más la realidad del día a día dentro del calado universitario, porque está muy bien un trasfondo muy teórico, pero hay que articularlo en planes metodológicos que se puedan llevar a la realidad. Quiero decir, puedes saber mucha teoría, pero es una profesión eminentemente práctica que tiene que haber un trasvase. Y es de eso, sí creo que es cierto que sabemos mucho más las profesionales que hemos estado a pie. Y tiene que haber ahí un intercambio formativo. Y por último, me parece muy importante la colaboración con la universidad en los trabajos, en los practicums, cómo se mima y se cuidan los procesos de prácticas cuando la gente viene a las entidades a hacer procesos de prácticas y cómo podemos hacer una buena coordinación para la formación con las universidades. Quiero decir, no es que vaya allí y ya está, sino cómo hacemos un proceso formativo significativo para el alumno y la alumna en el que la conexión entre lo que está aprendiendo en la universidad con la realidad le valga para articular y mañana esté preparado para currar, que eso es lo que vale. La colaboración en los trabajos fines de grado de los alumnos por parte de profesionales del ámbito. Y finalmente, y muy importante, y un poco con lo que decías tú, JC, cómo podemos colaborar los profesionales en los espacios de investigación, tanto de la universidad como de la administración pública, para luego generar espacios de formación permanente quizás más ajustados a situaciones concretas de demandas específicas que tenemos que resolver en el día a día, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, que siempre me ha preocupado mucho, que es el tránsito de los chavales de acogimiento residencial. Cuando salen del sistema de protección... Aitor, siento no, cortarte, pero se nos va el tiempo. Lo lamento, pero... Quiero decir, no, solo iba a nombrar esto. Quiero decir, ese es un área específica que igual habría que dar una vuelta en cómo plantear los procesos formativos y de acompañamiento. Gaizka. Voy a intentar ser muy sintético, ¿vale? Te lo agradecería. Sí. Bueno, el tema universitario y el tema de cómo conjugar, ¿no? La parte más teórica con la más práctica creo que es una de las claves, ¿no? Es decir, cómo alimentarse ambas de todo el potencial que se tiene tanto en el día a día, ¿no? O en los años y en los años de práctica como en el lado más académico. El tema de la investigación. El poder llevar investigaciones mucho más conjuntas. Claro, lo que no nos sirve luego es que si nos piden en los recursos, oye, que hay que meterse, pues claro, es el día a día, ¿no? que tenemos. Es decir, también ser conscientes de que lo que se investigue hoy, pues igual a nosotros nos servirá poco, pero para las generaciones futuras seguro que les servirá mucho más, ¿no? El tema de cómo diseñar las formaciones, ¿sí? Todas estas formaciones que planteamos ahora para el año que viene, que sean mucho más longitudinales, mucho más ad hoc, y para mí creo que la clave es centrado en la tarea, ¿sí? Es complicado plantear formaciones respecto a cosas demasiado amplias, ¿sí? Y para mí lo interesante es el poder entrar en las competencias, ¿no? Profesionales, personales y relacionales de la gente que trabajamos, ¿no? con estos colectivos y a partir de ahí diseñar esas formaciones mucho más largas, más longitudinales, 8 o 16 horas, nos sirven de cosas, pero al final el conocimiento es residual, ¿sí?
con un enfoque mucho más de seguimiento, digamos. ¿Sí? Yo creo que ahí está un poco el punto a nivel formativo. Edurne. Bueno, a mí este punto en mi doble vertiente, ¿no? en mi parte también en la universidad, pues es algo que, pues, me interpela especialmente. Yo creo que habéis dado claves importantes los dos, ¿no? Yo creo que el paso de nuestras titulaciones al nivel de grado ha sido un elemento muy importante, porque lo que ha posibilitado es introducir la parte de investigación dentro del proceso académico, dentro de la formación de los estudiantes, y que desde ahí nuestros estudiantes ya salgan con una titulación y con una formación donde esté integrado la necesidad, porque yo creo que es necesario, de activar procesos de lo que llamamos sistematización de la práctica, ¿no? Que es algo que venimos haciendo. Las primeras teóricas del trabajo social ya lo hacían. Se viene haciendo en la profesión históricamente, pero era algo que cuando, pues yo desde luego cuando estudié, cuando hice la diplomatura, esa parte estaba muy invisible, es mi sensación, ¿no? El hecho de que nuestras formaciones, nuestras titulaciones pasen a ser titulaciones de grado, de que los estudiantes hagan como colofón, digamos, al proceso formativo, un trabajo fin de grado, que es un trabajo básicamente de investigación, también les posibilita a ellos de herramientas que puedan utilizar a lo largo luego de su experiencia laboral para ejecutar procesos de sistematización de su propia práctica, para evaluar su propia práctica, para investigar y aportar conocimiento desde la propia experiencia. Yo creo que eso ha sido una oportunidad, tanto desde el punto de vista de las herramientas como desde el punto de vista también de que los estudiantes salgan con, voy a ser muy poco técnica, salgan con eso en la cabeza, ¿no? Con el hecho de que tenemos que hacer, ¿no? Pero también tenemos que saber lo que estamos haciendo y saber si lo que estamos haciendo tiene sentido y saber que lo que estamos haciendo, además de validarlo yo, porque este caso ha ido más o menos bien y ha activado, bueno, pues intervenciones que han podido ser más o menos exitosas, tiene sentido con lo que dice este señor que escribe no sé dónde, que tiene un fundamento teórico, que además valida mi propia intervención, ¿no? Eso al final, de eso se trata, de evaluar la práctica y dar sentido a lo que hacemos. Yo creo que eso es fundamental y que nuestros estudiantes sepan que eso también es intervención, que eso también forma parte de nuestras responsabilidades. Y luego hay un tema que es que actualmente dentro del marco europeo universitario tenemos un aprendizaje basado en competencias, ¿no? Yo creo que es un escenario óptimo en el sentido de que creo que nuestras profesiones, además de conocimiento, tenemos que tener determinadas competencias, habilidades para ejercer nuestra práctica. Pero yo ahí todavía soy un poco escéptica, un poco crítica, ¿no? Porque creo que desde la parte de la universidad todavía tenemos mucho que hacer o que desarrollar, yo misma, para realmente poder aterrizar el aprendizaje basado en competencias de una manera más, no sé cómo decirlo, más efectiva, ¿no? Yo creo que todavía nos cuesta. Hace 10 años de Bolonia, pero es algo que está costando. Y luego, para terminar, yo sí que con respecto a la formación quería hacer un apunte. Yo creo que la especialización es importante, lo he comentado antes. Yo creo en el valor de la interdisciplinariedad y también en la necesidad de especializarnos en lo que hacemos, ¿no? Pero también creo que es muy importante la actitud hacia la formación y hacia la evaluación de lo que hacemos. Y eso creo que es algo más propio de cada uno de nosotros, ¿no? Tener una actitud de formarnos, reciclarnos, aprender constantemente y evaluar si lo que hacemos está bien, está mal o está regular. Eso creo que forma parte de algo más propio de cada profesional. Vale, os recuerdo que nos quedan 10 minutos para que seamos muy esquemáticos, que veo que con vosotros, salvo Gaiska, que es muy obediente, los otros dos me sois un poco díscolos. No, y en la parte institucional, ¿qué aspectos de mejora creéis que se podrían sugerir? Aitor. Bueno, yo
tiene que ver con las necesidades que he planteado. Creo que tiene que ver con los esfuerzos institucionales en desarrollar marcos teóricos y metodológicos claros, en coordinación con los profesionales que están en primera línea, digamos. En la línea formativa también redundar en la necesidad de programas de acompañamiento técnico y de coordinación técnica profesionales y promover la formación permanente de las y los profesionales dentro de la intervención socioeducativa. Y luego hay que hacer esfuerzos, yo creo, que de coordinación entre diferentes sistemas y servicios, poniendo a las personas como centro de la intervención y dejando de generar ritmos de taifas en la sectorización de las personas, de forma que podamos hacer intervenciones mucho más integrales y que haya confianza en la responsabilidad de caso, pero que las personas no son un caso, son personas a las cuales hay que acompañarles en la vida y no tienen que hacer verdaderos esfuerzos por desempeñar diferentes papeles en cualesquiera de los sistemas en los que se desenvuelve, porque no solo son los servicios sociales, sino el sistema sanitario, el sistema de educación, etcétera, etcétera. Y por último, creo que la administración tiene que ponerse un poco las pilas en proactivar la intervención desde una perspectiva comunitaria, porque sin ella no hay un cambio de la sociedad ni una búsqueda de claves de justicia social, sino que sectorizamos la intervención a colectivos en riesgo como que son personas raras, en cierta manera. Y me voy a callar ya porque si no, no dejo tiempo a los demás. Muchas más cosas, pero no voy. Adelante, Gaizka. Voy. Totalmente de acuerdo con Aitor. Creo que la herencia que hemos recibido en nuestro sector nos ayuda en algunas cosas, pero en otras no. Yo creo que tiene que haber una reflexión profunda de identidad propia de nuestro sector, a nivel de todo lo que tiene que ver con las instituciones y con la administración pública. Cosas tan sencillas como cómo se construye una tarifa, ¿sí? Bueno, pues lo heredamos. Quiero decir, hay que darle una vuelta porque evidentemente tiene mucha más tradición las entidades que se han dedicado al cuidado de nuestros mayores, pero realmente, claro, nosotros estamos construyendo y estamos profesionalizando un sector que de alguna manera estaba en manos pues de entidades que hacían lo que podían. Y creo que ahí habría que darle una vuelta. Al hilo de las diferentes administraciones, incluso cuando cambiamos cada 4 años, ¿no? por unas elecciones o por lo que fuera, yo sí que creo que tiene que haber un pacto a nivel institucional, a nivel político, ¿sí? Es decir, la infancia es de todos, no es de nadie, nadie hace mejor ni peor, pero de alguna manera tiene que haber ciertos acuerdos inamovibles. No podemos, es verdad que hemos tenido la suerte de no cambiar demasiadas cosas o de manera estructural, pero creo que eso sí nos daría seguridad para ir construyendo las cosas, ¿sí? De manera mucho más coherente y que al final luego caería todo en las entidades, en los profesionales y evidentemente en nuestros chavales y nuestras chavalas, ¿no? Y, cómo no, la unificación de criterios y procedimientos. Creo que es el gran quebradero de cabeza, que en un sitio te pueden pedir una cosa y en otro otra. Y ese sándwich al final lo percibimos los educadores, educadoras, responsables, directores pedagógicos. Ahí yo creo que gastamos muchísima más energía. Por eso creo que debe haber una reflexión muchísimo más profunda de alinearnos, ¿no? Edurne. Bueno, yo había algunas cuestiones que has comentado tú antes, JC, cuando has hablado del tema de los protocolos, procedimientos, y que también ahora han comentado ahora los compañeros. Yo ahí no me quiero basar mucho, pero sí que quería mencionar una cuestión que tiene que ver con la posición, digamos, de la administración pública y las entidades, ¿no? Las entidades o del tercer sector o entidades de las empresas sociales, dependiendo un poco de los territorios, y el papel y el tránsito un poco que hemos ido llevando como de las dos partes. A mí me parece que ha habido una evolución en el sentido de que las entidades, tal vez hace unos años éramos como agentes útiles, ¿no? Que íbamos dando respuestas
a algunas cuestiones que la administración pública no llegaba, no podía hacer. Entonces, hemos ido como dando respuestas, cada uno desde nuestra realidad, desde los sectores o colectivos con los que íbamos trabajando, en ese hacer, ¿no? Después ha habido un tránsito, sobre todo liderado, creo yo, por la administración pública, del hacer, ¿no? De protocolarizar los procedimientos, ¿no? De ordenar, etc. Y en este momento mi sensación subjetiva es que nos encontramos en el espacio, por lo menos en las entidades de protección infantil con las que yo tengo relación, es que las entidades han cogido mucho músculo. Yo creo que hemos crecido, no solo en número, que también, pero sobre todo hemos crecido en especialización y en conocimiento técnico. Yo creo que también hemos ganado en estabilidad, seguramente tenga que ver el convenio, etcétera, ¿no? Entonces, tengo la sensación que hemos crecido, hemos cogido mucho músculo, podemos aportar técnicamente, de hecho yo creo que estamos aportando mucho técnicamente, espacios como este son un ejemplo, pero no sé si el mismo músculo lo tiene la administración pública. No digo porque no haya una intención de los profesionales o de los funcionarios por saber y hacer bien su trabajo, que seguro que sí, sino que mi sensación, por lo menos en Guipúzcoa, es que hay poco músculo porque es que hay poca posibilidad de dotar de personal que un poco coja la inercia que hemos podido coger las entidades, ¿no? Desde igual la experticia o las aportaciones que podemos hacer. Y creo que en gran medida tiene que ver también con el modelo de funcionariado que tenemos, ¿no? Las personas de la administración constantemente están cambiando. O sea, hay muy poca posibilidad de que estén estables en un mismo lugar y desde ahí que, no digo que sea para todo el mundo, pero desde ahí que puedan acompañar todo este proceso de crecimiento que yo desde la realidad que tengo de las entidades en Guipúzcoa de protección infantil sí que veo que hemos ido pudiendo hacer, ¿no? Entonces, creo que la administración pública en ese sentido lo tiene como más difícil y ahí me salía una cuestión, ¿no? ¿Dónde queda el conocimiento y la experticia de lo público? Que al final tiene responsabilidades muy específicas y diferentes a las nuestras. Un poco por ahí, luego tenía más cosas, pero ya me callo. ¿Se te oye, JC? Perdón, que vamos a dar tiempo porque sí que me gustaría que los últimos minutos pues los dedicásemos a las preguntas que los compañeros y compañeras que nos están escuchando pues quieran formular. Pero yo sí que os quería, para dar tiempo a esto, sí que os quería preguntar, porque en Guipúzcoa estamos hablando en determinados sectores, por lo menos en protección a la infancia, ¿no? Como estamos todas las entidades, todos los profesionales, los técnicos y técnicas forales, ¿no? En las formas de intervenir, los programas, las instituciones se crean, se forman y luego pedimos a los usuarios que se amolden a la institución, que se amolde al sistema. Y ahora estamos dándole muchas vueltas a que uno de los cambios que tiene que haber entre la forma de intervenir del siglo XX, en Guipúzcoa le llamamos la intervención del siglo XXI, ¿no? Y la forma de intervenir del siglo XXI es que tenemos que conseguir profesionales, lo mencionaban antes los compañeros y las compañeras del ámbito, ¿no? El profesional, el servicio, la institución al servicio del usuario y de la necesidad del usuario, ¿no? Y no las familias, los usuarios al servicio de la institución o de la necesidad de la institución. No sé vosotros, sobre todo, no le pregunto tanto a Edurne porque estamos en ese proceso juntos, pero a ti, Gaiska, a ti, Aitor, no sé qué vueltas le podéis dar a esto que os estoy comentando. Cualquiera de los dos. Bueno, no he entendido bien del todo, pero creo que sí. ¿Te refieres a si las entidades tenemos que estar al servicio de las personas? Sí, Y no tanto al servicio de la administración.
no solamente las entidades, sino el profesional, la entidad, la administración, siempre hemos funcionado lo que en inglés se llamaban problem-based treatment, ¿no? Los tratamientos basados en el problema. Nosotros, como expertos, no sé, todos tenemos una carrera, somos expertos en detectar problemas y expertos en diseñar intervenciones brillantes, ¿no? Eso que luego mucha gente que se lo proponemos nos dicen que nanay o nos ponen muchas dificultades, ¿no? Frente a los need-based treatment, ¿no? Los tratamientos basados en la necesidad, ¿no? Donde el profesional, la entidad, la institución se amolda al usuario, ¿no? A lo que el usuario quiere hacer con su vida. Muy relacionado con el principio de autonomía en bioética, ¿no? El derecho que tiene toda persona a poder desarrollar su propio proyecto de futuro, ¿no? A eso me refiero. Vale. Bueno, yo entendiendo que los servicios sociales son un pilar del estado de bienestar, creo que tienen que responder a las necesidades sociales de las personas y no tiene que ver tanto con los actores que estamos entre medias. En esto sí me parece muy importante el significarnos, hacernos significantes con las personas que trabajando dentro del territorio, con ellos y haciéndonos significativos para ello. Y esto tiene que ver con pasar mucho tiempo con la gente y atender a las personas en sus contextos de relación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos debemos de adaptar por compromiso social, porque esta no es solo una profesión en la que hagamos nuestro trabajo y nos vamos a casa, sino que es una profesión que tiene que ir relacionada con cambiar este mundo que parece que no es tan justo para todas las personas, ¿no? Y que tenemos que hacer un ejercicio de justicia social, con lo cual sí estoy totalmente de acuerdo contigo en el que el ajuste de la respuesta tiene que ser a las personas, no las personas a la super sapiencia que tenemos nosotros, porque en el día a día todos aprendemos de las personas que atendemos. Bueno, por ahí, no sé si te he respondido con esto. Sí. Gaizka. Sí, bueno, un poco en la misma línea. Tenemos demasiada costumbre de decirles a los demás lo que tienen que hacer, lo que es bueno para ellos y para ellas. Y creo que hay una doble vertiente, es decir, es que cada uno se mire, ¿sí? Y qué es tuyo y qué es mío y qué es del caso, del proceso, qué es de la persona y cuáles son mis cuestiones, ¿no? Un poco Gorka ha hablado bueno, de manera excelente, ¿no? Al principio de esta jornada. Claro, todo reside, bajo mi punto de vista, en el punto original, que es de quién es el poder de decisión. ¿Sí? Respecto a qué es lo más recomendable para mí, qué es lo más necesario para mí, y que en un momento determinado, pues aprendemos equivocándonos. Entonces, claro, el contar con una flexibilidad a todos los niveles, ¿no? De los profesionales que intervenimos con las personas, de las entidades que nos sustentan, de las instituciones. El reto es mayúsculo, pero desde luego creo que las cosas tienen que ir por ahí, ¿sí? El intentar dotar a la gente de la mayor de las posibilidades para traccionar su vida y su proceso, ¿no? En inserción, en proceso de inserción, creo que se están dando pasos interesantes en ese sentido, incluso desde, bueno, pues que son personas en un momento determinado que no quieren ayuda. Bueno, de alguna manera, ¿cómo se pueden ajustar otro tipo de acciones que al menos les facilite un bienestar, ¿no? No el completo, pero sí unos mínimos, ¿no? Edurne. No, yo poco más que añadir. Es verdad que lo que has dicho tú, JC, que últimamente en la red de acogimiento residencial en Guipúzcoa estamos trabajando mucho esta parte. Yo creo que también impulsados por la sección, por la parte de la administración pública que está posibilitando también ese tránsito como más ideológico, ¿no? Más en cómo encaramos las intervenciones, pues de otra manera, ¿no? Teniendo en cuenta, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, ¿no? Nosotros entiendo que tenemos que estar al servicio de las necesidades que nos traen las personas, no las que nosotras ideamos previamente que se supone que van a tener, ¿no? Porque, venimos de un funcionamiento así, ¿no? Que entiendo que hay que tener ciertas previsiones porque hay que diseñar las políticas sociales, hay que ordenar un poco
no sé, el tinglao, entenderme, todo esto lo tenemos que ordenar, ¿no? Pero lo que no podemos es sustituir lo que nos traen las personas. Yo parto de que nuestro trabajo se basa en eso, ¿no? En trabajar con lo que nos trae el otro. Y a partir de ahí, todo lo demás. Por hacer un añadido, ¿no? Creo que el secreto, y al hilo de lo que decía Edurne, es surfear, ¿no? No tener tanto, estar tan encorsetados en algunas cuestiones que nos dan mucha seguridad y que a veces es interesante, pero tenemos que aprender a fluir, porque las vidas de las personas evidentemente no están prediseñadas, afortunadamente. E incluso creo que en ocasiones hay que ser un poquito, no sé si irreverente o retador. Sí, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que aprender a surfear, tenemos que estar más pendientes en lo de las otras personas, al final resultan declaraciones de intenciones, ¿no? Pero todo eso tenemos que encontrar marcos que lo puedan hacer llevar a la práctica, ¿no? Por eso resulta muy interesante, marcos digo teóricos, ¿no? Por eso resulta muy interesante, por ejemplo, el ámbito, por eso resultan muy interesantes pues los diálogos abiertos de Jaco Sikula, los diálogos anticipatorios de Toner y Karkil, ¿no? Porque son modelos basados en la evidencia que ya están llevando a cabo o nos están enseñando, nos están ofertando a los profesionales que estamos, no solamente en ámbito de adolescentes, en cualquier ámbito de ayuda, cómo poderlo llevar a la práctica con nuestros usuarios y con nuestras usuarias, ¿no? Nosotros Edurne hablaba, ¿no?, de que los funcionarios, funcionarias en la administración pública cambian muy frecuentemente. Bueno, es cierto, pero también es cierto que hay auténticos dinosaurios y dinosaurias en la administración pública que llevan ahí desde nosotros. Es cierto que en Guipúzcoa y en la sección de acogimiento residencial hemos tenido la suerte de coincidir con una dinosauria que ha tenido una visión y una mentalidad muy clara de que la institución tenía que desempoderarse y había que empoderar a los profesionales y que la institución se tiene que amoldar a los usuarios y no los usuarios a la institución, y llevamos un trabajo muy intenso desde hace, yo creo que casi 3 años, me parece, Edurne. Pero claro, te tienes que encontrar con personas, porque no nace de una política directa de las administraciones o de leyes de infancia o de protección, sino que de repente te encuentras con un visionario, con una visionaria, con alguien que tiene ganas, y desde ahí parte el cambio, ¿no? A veces el cambio parte muchas veces desde muchos aspectos, ¿no? Pero claro, que el cambio tenga que depender de esas casualidades, tendría que haber legislación, declaración de intenciones política. No sé qué opináis, que nos quedan 2 minutos. Cualquiera. A ver, yo creo en todo esto que sí que es verdad que los cambios hay que pedírselos a la administración, hay que pedir cambios en todo tipo, pero que la responsabilidad del cambio empieza por cada uno y cada una de nosotros cada día en el puesto de trabajo en el que desempeñamos. Y desde ahí podremos ir proyectando camino hacia el futuro. Luego, sí me parece muy interesante el generar espacios de encuentro entre profesionales en los que encontremos momentos de reflexión y tengamos cierta credibilidad para transmitir a la administración pública cuáles son las necesidades de las personas. Y el por qué es que creo que una de las funciones fundamentales de la educación social es ser altavoz social de aquellos que nunca son escuchados ni escuchadas. Y muchas veces son los niños y niñas y adolescentes, que en este caso parece que estamos hablando solo de acogimiento residencial, pero sí reconoce que la educación social estamos en muchos más contextos, ¿vale? Y cierto es que también es necesario regular, organizar ciertos procesos, pero encorsetar en procedimientos burocráticos la intervención socioeducativa no tiene sentido, porque la vida sigue caminos muy diferentes en cada intervención y no puede estar encasillado en un papel, desde mi perspectiva. Y le doy paso a otro. Micro, JC. Micro. El micro, JC. No, simplemente decirte, te intentaba decir, Gaiska, que yo ya me conoces, soy muy TOC y con la puntualidad más, y es que según mi reloj son las 12:45
Y para no quitarle tiempo al ponente compañero, presidente de la asociación, además, Ángel, pues oye, agradeceros vuestra colaboración, vuestra participación, toda esta dosis de experiencia que nos habéis transmitido y agradecer a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en este momento, pues su presencia en esta mesa. Agur. Sin problema. Gracias.